Vamos a orar, hermanos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, porque eres merecedor de alabanzas. Y como te cantábamos, Señor, estamos conscientes de que eres digno, inmensamente digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda exaltación, Señor, y mucho más de nuestros labios. Porque tú has querido mostrarte a nuestras vidas. Tú quisiste, Señor, elegirnos para hacernos tus hijos. Y has hecho un derroche de misericordia hacia nosotros cuando nosotros lo único que merecíamos y aún merecemos es tu ira. Tú nos has hecho objeto de tu amor. Padre, un amor que no logramos entender, pero que sí disfrutamos plenamente. Como tus hijos, venimos delante de ti y te decimos, Padre, habla a nuestras vidas conforme a tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hace unos días yo llamaba a mi mamá para saludarle, como de costumbre. Y le digo, Sion mami, ¿cómo estás? Y ella me responde, aquí estoy esperando que vengan a buscarme. Y le digo, oh, ¿vas a salir? Me dice, no, estoy esperando a Cristo que dijo que venía a buscarme y yo le estoy esperando. Cuando ella me dijo eso, después que terminé de hablar con ella, me quedé meditando en algo que cuando yo era niño, cuando era joven, veía muchos letreros por doquier en la República Dominicana que decían, Cristo viene. Y era muy común encontrar letreros que decían, Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Y recuerdo también que no solamente habían letreros, vallas en la calle que señalaban la segunda venida de Cristo como un evento inminente, sino que también en las iglesias era un tema muy manoseado, era un tema muy predicado, era un tema muy conversado. Los cristianos conversábamos de ese tema. Le digo que desde niño estaba en eso y yo recuerdo que yo meditaba y decía, quizás yo no me llegue a casar. Claro, yo no estaba... Hubo un tiempo sí que estaba preocupado que de pronto Cristo llegara sin yo casarme, hasta que por la misericordia de Dios escuché a un predicador precisamente predicar de la venida de Cristo y él decía, ¿y tú crees que casarte puede darte más gozo que la venida de Cristo? Imposible. Y después de ahí ya no me preocupaba de que Cristo llegara sin yo casarme, pero sí lo pensaba. De hecho, yo lo daba casi por un hecho. Luego, ya después que me casé, lo que pensé era que Cristo iba a venir antes de yo tener mis hijos. Mis amados, en ese entonces del tiempo que le estoy hablando, que no le estoy hablando de hace 500 años atrás, no le estoy hablando de hace 100 años atrás, no le estoy hablando ni siquiera de 50 años atrás, le estoy hablando de quizás 20, 25 años atrás. En ese entonces yo recuerdo que se cometieron aberraciones por ese sentir, ese fervor de la inminencia de la segunda venida de Cristo. Y una de esas aberraciones es que muchos hermanos decían, pero ¿para qué hay que estudiar en la universidad si ya Cristo viene pronto? ¿Para qué voy a comenzar estudios universitarios si ya Cristo viene? Habían otros que decían, pero ¿para qué comprar casa si ya Cristo está a la puerta? Y claro, esas fueron decisiones erróneas, pero la actitud era correcta.
La actitud de esa expectación de la venida de Cristo era muy correcta. No sé qué pasó, no sé cuál fue el switch que se apagó en la iglesia, que hoy en día no vemos con la misma cantidad ni con la misma intensidad esos letreros en las calles, esas vallas que dicen Cristo viene pronto, Cristo viene ya, Cristo está a la puerta. Hermanos, no sé si es porque ya no estoy viviendo en Quisqueya la Bella. No sé si es porque ahora estoy viviendo aquí en Estados Unidos que no veo esos letreros, pero antes de venir para acá, igual en Dominicana no habían tantos letreros. Pero no fuera de preocupación el que no estuvieran los letreros, el problema es que no están los letreros porque ese es un tema ausente en la iglesia. Hoy en día no escucho con frecuencia mensajes basados en la segunda venida de Cristo. No escucho con frecuencia en conversaciones entre cristianos el tema de la segunda venida de Cristo, la inminencia de la segunda venida de Cristo. No es un tema manoseado hoy en día. No es un tema muy hablado hoy en día. De hecho, conversaba con una hermana y amiga dominicana y le hablaba de este tema y ella me decía, bueno, fíjate que mi pastor predicó precisamente en estos días un mensaje de que la segunda venida de Cristo está muy, pero muy lejos. Le digo, sí, él predicó eso. Me dice ella, sí. Él dice que aunque muchos creen que ya las profecías están cumplidas, que ya es inminente la segunda venida de Cristo, él entiende bíblicamente de que falta demasiado tiempo, que no será esta generación, que no será la que viene, que falta mucho tiempo para la segunda venida de Cristo. Mis amados, ¿qué diría Cristo a todo esto? Porque yo creo que lo importante no es lo que piense un grupo o lo que piense otro grupo. Lo importante no es lo que vivió una generación, esa generación de evangélicos, de cristianos de hace poco tiempo. Vuelvo a repetirle, no creo que hayan pasado 15 años en donde se ha hecho este apagón de hablar de la segunda venida de Cristo. No es asunto de que si uno vaya a pensar que sí, que viene de una vez o que no viene dentro de mucho tiempo. Es qué dice Cristo al respecto. Mis amados, la lectura devocional que acabamos de leer en Lucas 12 del 22 al 34 es la continuación de precisamente el pasaje bíblico donde nos quedamos en la predicación anterior, que llegamos hasta Lucas 12:21, donde hablábamos o nos enseña, allí Cristo de quién es el sabio, de quién es el necio. Y ustedes recordarán muy bien que el sabio es el que hace tesoros en el cielo. A veces pensamos que el sabio es la persona que puede producir mucho dinero, bien administrar mucho dinero y luego retirarse temprano a disfrutar de sus logros. Y veíamos que el Señor Dios llama a esa persona no sabio, sino necio. ¿Por qué? Porque lo único que había hecho era acumular tesoros aquí en la tierra. De hecho, mis amados, entendimos claramente que los únicos que pueden ser sabios acumulando tesoros en el cielo
somos los cristianos. Los inconversos no pueden acumular tesoros en el cielo. Las mismas cosas que hacemos los cristianos las hacen los inconversos y eso no le hace acumular tesoros en el cielo. ¿Recuerdan ustedes que ahora mismo en la lectura devocional que leímos en Lucas 12, 32 al 34 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Versículo 33, vended lo que poseáis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Un inconverso no puede vender lo que tiene, darle a los pobres y con eso hacer tesoros en el cielo. ¿O sí? ¿Puede hacerlo? No, solo tú y yo podemos hacer eso. Solo los que vamos para el cielo podemos hacer tesoros en el cielo. ¿Y por qué vamos al cielo? Porque nosotros somos buenos, porque nosotros nos portamos bien, ¿no es así? Como decíamos en la adoración, es por su gracia, por su misericordia. Dios nos da esa oportunidad. Pero no vamos a volver a predicar de este tema de hacer tesoros en el cielo. No vamos a predicar del tema del afán y la ansiedad como nos tratan los versículos 22 hasta el 31, porque hace muy poco tiempo acabamos de terminar una serie de mensajes en el Sermón del Monte. Y en ese sermón Cristo abarca precisamente estos temas del afán y la ansiedad y el de nosotros hacer tesoros en el cielo. Quiero invitarle entonces a que continuemos justo donde nos quedamos ahora en la lectura devocional que fue en el versículo 35 de Lucas capítulo 12. Lucas 12:35 dice así en adelante: tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los haya velando, bienaventurados son aquellos siervos. Jesucristo, con esta parábola, está enfocando un tema de vital importancia en la vida de cada cristiano. Jesucristo toma esta parábola de la vida cotidiana de ese entonces, donde un señor, una persona adinerada que tenía sus siervos, la palabra que se ocupa allí en el griego es esclavos, tenía sus esclavos. ¿Y cómo debían estar sus esclavos? Dice: tened vuestra cintura ceñida. Para nosotros hoy en día eso pasa desapercibido, porque hoy en día el tipo de ropa que usamos siempre nos permite tener la cintura ceñida. En los tiempos bíblicos, cuando Jesús está dando esta enseñanza, los hombres usaban una bata, para que nos entendamos. Era una túnica completa, como tipo un camisón de las mujeres, una bata. Y las mangas eran anchas. Entonces, para hacer la cotidianeidad, para hacer trabajos de esclavos, para hacer trabajos de siervos, eso le entorpecía. ¿Qué tenían que hacer? Ceñirse. ¿Qué quiere decir esto? Un cinto para ceñir su cintura. Pero también ese cinto le permitía ceñir parte de su ropa de manera tal que quedaba fácil de poder servir. Cuando un esclavo
no estaba ceñido, era señal de que ese esclavo no estaba disponible. Y si su dueño lo encontraba así, justo cuando el dueño lo necesitaba, podía pagar eso hasta con su vida. Pero eso eran aquellos tiempos. Pero el Señor nos dice, sed semejantes a esos hombres que están siempre preparados para servir a su Señor. Esa es la enseñanza clave allí. Estad siempre preparados para servir a su Señor. Y miren qué interesante la parábola que Jesús está usando. Es un evento de la vida cotidiana de ese entonces. Pero ¿por qué Jesús dice que su Señor, el Señor de estos hombres, se fue a unas bodas? ¿Por qué de las bodas? Y habla de la segunda vigilia, de la tercera vigilia de la noche. ¿Por qué de las bodas? Miren, en los tiempos bíblicos, en ese entonces, las bodas tenían un día para comenzar, pero no se sabía cuándo iban a terminar. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje en el Evangelio de Juan cuando al novio se le acaba el vino? Algunos creerán que era que este hombre no era buen provisorio, no presupuestó bien aquel banquete y de pronto le llegaron tantos invitados y se le acaba el vino. Mira qué vergüenza. No, es que en ese entonces las bodas judías tenían un día para comenzar, pero no se sabía cuándo se iba a terminar. Podían durar hasta más de una semana. Pero, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque aquellos sirvientes sabían cuando él se iba a su amo, pero no cuando él regresaba. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 36. Sed semejantes a esos hombres. Sabemos que Cristo se fue. Sabemos que nos dijo que vuelve y hasta decimos que le estamos esperando. ¿No es así? ¿Cuánto están esperando a Cristo? ¿Por qué entonces nos resulta extraño un saludo como el que le hice yo a mi mamá? Y mi mamá me dice, aquí estoy esperando que vengan a buscarme. Digo, oh, vas a salir. No, Cristo dijo que viene por mí. Y lo estoy esperando. ¿Estamos esperando a Cristo? Si analizáramos nuestros hechos, si analizáramos nuestras planificaciones, dicen nuestros hechos que estamos esperando a Cristo. ¿Qué cosas tú hiciste en el día de ayer porque Cristo venía? Y en la semana pasada, porque Cristo venía. Yo sí le puedo hablar de cosas que hicimos porque venía Thanksgiving, pero no por la venida de Cristo. ¿Qué cosas hicimos en el mes pasado porque Cristo venía? ¿Qué cosas hicimos durante el año que está casi terminando porque Cristo venía? Yo creo que a la iglesia le iría mejor. Fíjese lo que le voy a decir. Yo creo que a la iglesia le iría mejor cayendo en la aberración de decir que no es necesario estudiar porque ya Cristo viene, que vivir la vida como estamos aquí y ahora. Como un libro que escribió Joel Osteen que dice su mejor vida ahora. Ese es el problema que nos está pasando en la iglesia. Que estamos enfocados en nuestra mejor vida ahora. Y Satanás nos está comiendo los caramelos. ¿Sabe por qué? Porque no es verdad que nuestra mejor vida será ahora. Porque Cristo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Estamos nosotros como esos siervos
Dicen nuestros hechos que estamos haciendo cosas enfocados en la segunda venida de Cristo. ¿Vemos la segunda venida de Cristo como un hecho inminente? ¿O lo vemos como ese pastor que les decía, que predicó de que la venida de Cristo no está en todos estos años? Que falta demasiado para la segunda venida de Cristo. Pero un paréntesis. Puede ser que Cristo venga en ese entonces y que falte mucho para que Cristo venga. Pero, ¿y tú cuándo te vas? ¿Te falta mucho para irte? ¿Sabes tú el día que te vas? Porque de nuevo todos sabemos el día que llegamos, no porque lo sabemos por experiencia personal, sino porque alguien nos dijo que nacimos en esa fecha. Sabemos el día de nuestro nacimiento, pero nadie, absolutamente nadie sabe el día de su muerte. Ni siquiera aquellos que el médico les dijo, te quedan 2 meses de vida. ¿A cuántas personas no conocemos nosotros que el médico dijo, llévenselo para la casa? Hay un señor que nosotros le decimos tío, mi hermana Cristina está por ahí, el hermano Marceliano Montero. Nosotros le decimos tío. Yo no sé hace cuántos años los médicos entregaron a Marceliano Montero para que vaya a morir a su casa. Pero deben hacer como algunos 30 años, como poco. Y el médico le dice a la mujer 2 cosas. Mire, no lo deje salir solo a ningún lado. Y esté pendiente de él. Si usted lo ve durmiendo, porque puede ser que fue que se quedó muerto. Le dice a la esposa. Y la esposa afligida le dice, ¿y hay alguna dieta para él? Le dice, no, dele lo que él pida. Y en estos días, cuando el COVID, el año pasado, cuando el COVID estaba en su buena, bueno, Marceliano le dio COVID. Y dice mi mamá, tú sabes quién está muy mal es Marceliano. Nosotros le decimos de apodo Francés. El que está muy malo es Francés, tiene tanto día interno con el COVID. Le digo, mami, pero si con el COVID él se muere, pero muy bien. Porque ¿cuántos años hace que ya lo entregaron los médicos? Y como Marceliano no es el tema de mensaje de esta tarde, déjeme decirle que Marceliano se sanó del COVID y anda por ahí en su finca de aguacate allá en San Juan, en la República Dominicana. Porque las personas se van a morir el día que Dios tiene señalado. Y es el día que solo Dios sabe. Ninguno de nosotros sabe el día que se va a morir, pero todos planificamos como que somos eternos. No tenemos planificación con relación a la segunda venida de Cristo. No estamos haciendo cosas porque Cristo viene y puede ser hoy, puede ser ahora, puede ser en media hora, puede ser el próximo día. Pero ninguno tampoco hacemos planificación como que podemos morirnos. Todas nuestras planificaciones son para esta vida. ¿Y cómo llama Cristo? ¿Cómo llama Dios Padre a aquellos que solo tienen para esta vida? Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice Jesús, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuáles son las cosas que yo estoy haciendo de cara a la segunda venida de Cristo? De cara a que yo estoy hoy aquí, pero mañana yo no sé dónde estaré. Y no porque tenga miedo de migración, sino porque no tenemos control del futuro. ¿Cuál es, hermanos, el foco de nuestro diario vivir? ¿Cuál es el foco de nuestro diario vivir? ¿Son las cosas del cielo, como nos dice Colosenses capítulo 3?
¿Son esas cosas del cielo o son las cosas de este mundo? ¿Cuál es el foco de nuestro diario vivir? ¿En qué cosas tú estás enfocado en tu diario vivir? Si tú tomas un cuaderno, si tomas una hoja y la divides en dos y comienzas a enumerar en el lado izquierdo todas las cosas que estoy haciendo que son de repercusión solo aquí en esta vida, y todas las cosas que yo estoy haciendo que son de repercusión para la eternidad, ¿estará balanceada la lista? De hecho, no debería estar balanceada la lista. La lista debería estar con más cosas en lo eterno que en lo secular. Fíjense que yo no estoy diciendo en lo pecaminoso, estoy diciendo en lo secular, porque lo secular no necesariamente es pecaminoso. ¿Entendido? Comer es secular, estudiar es secular. Secular es todo lo que tiene que ver con la vida en este mundo. No tiene que ser cosas pecaminosas. Pero, ¿cómo está la lista distribuida? Tiene la columna de la derecha las cosas espirituales, un gran renglón, y en las cosas seculares el renglón que debe tener todo ser humano, porque no estamos predicando de que usted sea pordiosero, no estamos predicando la doctrina de San Francisco de Asís, que decía que todo verdadero cristiano debe ser pobre. Eso no lo estamos predicando. De hecho, escuché en una ocasión a un cura decir que nada humano les falte, pero que no solo lo humano les sacie. Y es verdad, mis hermanos, que nada humano les falte. Pero ¿qué dice Jesús? Versículo 32 de este capítulo 12. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué dice? No te afanes. Eso hacen los que no conocen a Dios. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El Señor sabe que tenemos que comer, que tenemos que vestir, que tenemos que tener un lugar donde vivir. ¿O no se preocupa usted por sus hijos? Claro que sí. Pero, ¿qué dice Jesús? Y si esos sois vosotros que sois malos y se preocupan por sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces, sí, esas cosas que necesitamos para vivir en esta tierra, somos humanos, no somos ángeles. Pero y en esta lista de la derecha, si tú eres sincero, si tú llegas a tu casa esta tarde y tomas esa hoja y no te fijas, no te pone a poner lo que a mí me gustaría que estuviera en la derecha. No. Lo que tus hechos del día de ayer muestran que lo hiciste para enriquecer tu vida espiritual. Lo que tus hechos de la semana pasada, lo que tus hechos de hace un mes, de hace un año, evidencian que estás haciendo porque estás enfocado en la segunda venida de Cristo y que puede ser en cualquier momento. Mis amados, es una pena cómo la iglesia estamos distraídos. Estamos distraídos con las cosas seculares. Estamos distraídos. Y esta distracción no nos deja tiempo para enfocar nuestra vida en las cosas del cielo. ¿Qué dice Jesús? Que seamos semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese. Y como ellos no sabían cuándo regresaría su Señor, estaban siempre atentos. Sea en la primera vigilia de la noche, en la segunda, en la tercera.
¿Y por qué de la noche? Precisamente porque en la noche es cuando usted se puede descuidar. Pero el asunto es que una boda no decía a qué hora se terminaba. Pero tampoco aquel señor tenía un celular como lo tenemos hoy en día. Miren, ya terminó la boda. El GPS me dice que en media hora estoy allá. Todos los sirvientes iban a estar preparados. ¿No es así? Pero hay algunos cristianos que yo me imagino que tendrán un celular exclusivo con Dios y con ese celular se comunican con el Señor y ya el Señor le dijo, mira, no te preocupes que yo en tal fecha es que voy para allá. Esto ahora mismo está muy complicado, las aduanas están muy complicadas, todos estos protocolos de vuelo, ay, no, yo no voy en todo este tiempo para allá. Hay algunos que están actuando así. Mis amados, ¿qué estamos haciendo con relación a la segunda venida de Cristo? Versículos 39 y 40. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Mis amados, no es que si falta mucho para venir, no es que si falta poco para venir. Jesús dice claramente, no saben ustedes. Y lo cierto es que no sabemos. Falta mucho, no sabemos. Falta poco, no sabemos. ¿Cuándo Él vendrá? Jesucristo dice claramente, en el momento en que menos lo espera. O una persona cuida su casa solo algunos días. Aquí quizás no es tanto la ilustración, pero en nuestros países, allá en Dominicana, usted no puede poner el candado solo los lunes. No, esta casa yo solo tengo que ponerle candado los lunes. Después los otros días no es necesario. Miren, ni vacía que usted la tenga la casa. Usted la puede tener vacía y tiene que tenerla con cerradura y mucha cerradura. Porque los ladrones llegan y le desmontan los gabinetes, le desmontan la puerta. Y si no, oiga el chiste, se meten a vivirla. ¿Cuándo pone usted seguridad? O usted dice, no, la seguridad yo no la necesito 24/7. Yo solo necesito seguridad durante el día o durante la noche. No. El que cuida su casa la cuida permanentemente, está preparado porque a la hora, ¿qué dice ahí? Versículo 40. Que no penséis. A la hora que no penséis. No, yo no creo que Cristo vaya a venir ahora. Sumamente interesante, mis amados, que Cristo no ha muerto todavía en la cruz y ya está hablando de su segunda venida. No ha resucitado porque no había muerto. No se había ido y ya está enfocando a sus discípulos en su segunda venida. ¿Por qué? Porque si ni siquiera se ha ido, le dice, estén atentos. Y hoy nos lo dice a nosotros. Pero en aquel entonces Cristo ni siquiera había sido crucificado. Cristo no había muerto y ya lo está enfocando a ellos en mantenerse preparados. Y miren, mis amados, aquí no voy a hablarle de que nos mantengamos preparados como aquellos que predican salvación por obras. No es que usted tiene que hacer cosas para salvarse. No es eso lo que estamos enfocando. Es en qué te encontrará Cristo cuando venga. ¿Cuál será el foco de tu diario vivir cuando Cristo venga? Si hubiera sido ayer,
¿Cuál era el foco de tu diario vivir? ¿Cuál es el foco? Versículo 41. Entonces le dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado. Oiga, ¿cuál es el siervo bienaventurado? Oiga, ¿cuál es el mayordomo bienaventurado? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Aquí hay una pregunta de Pedro. Señor, allí está la multitud. Y Jesús está diciendo esta parábola. Señor, ¿a quién es que tú nos estás diciendo esto? ¿A nosotros o lo incluye a ellos también? ¿Qué les responde Jesús? Nada. Porque ¿qué importancia tenía? Si era contigo y con los demás. Enfócate tú. Que ese es el problema con nosotros los cristianos. Estamos más preocupados en cómo cantan en aquella iglesia, en cómo hablan en aquella iglesia, en lo que yo estoy haciendo. Jesús dice: oye, pero ¿y tú te estás? Hay un hermano, bueno, el mismo Marceliano, que tiene una frase popular que dice: eso es plume burro. ¿Usted ha visto un burro con pluma? No, pues eso no es nada. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tú te estás enfocando en pluma de burro. Tú te estás enfocando en cosas que no tienen sentido. Y esta pregunta, Jesús ignora la pregunta porque el Señor es tan bueno. No crea usted que a Pedro nada más que le hace eso, a mí también me lo hace. Ahora no crea usted que yo creo que solo a mí me lo hace. Yo sé que a usted también se lo hace. Porque somos muy buenos en eso, en traerle al Señor inquietudes que son basofia. Que son cosas sin sentido. A veces estamos más preocupados por cosas pasajeras. Yo recuerdo en Dominicana, un cristiano evangélico, por lo menos hace un tiempo, no se dejaba crecer el pelo, un varón. Y llegó el hermano C.J. Mahaney allá a Dominicana y está predicando. Él está totalmente pelón porque fue calvo, pero no calvo aquí nada más. Fue totalmente así, usted la cara no se la distingue, bueno, por la ceja nada más. No sabe dónde comienza y dónde termina la cara con él. Y él dice que al principio, él incomodidades porque él tenía el pelo largo y dice él, total, y ahora mire. A veces estamos más enfocados en cosas pasajeras que en lo esencial. ¿Qué es lo esencial allí? Cristo dice: lo importante no es si es contigo y con la multitud. Lo importante es que tú te enfoques. ¿En qué? En ser un mayordomo fiel y prudente. ¿Y cuál es el mayordomo fiel y prudente? El mayordomo, el siervo, que el Señor, que su Señor lo halle haciendo así. Así como, bueno, ¿qué es lo que nos dice el contexto? Precisamente que lo encuentre preparado para servir a su Señor. Nuevamente, Jesús enfoca el punto. Vuelve a repetirle el mismo punto. Un mayordomo fiel, un buen administrador, se preocupa en hacer las cosas justo como su Señor lo indicó que la hiciera, o le indicó que la hiciera. ¿Cómo hace un buen administrador? Fíjense que un administrador no es un precursor, no es un implemento, ¿cómo le diría? El que hace una idea, el que plasma una idea, un visionario. Un administrador no es un visionario. Un administrador es aquel que recibe las instrucciones,
Ya otro decidió qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer. Y el administrador lo único que debe hacer es velar porque se haga justo como el visionario lo desarrolló, como el gerente lo desarrolló. ¿Cuál es la diferencia entre un gerente y un administrador? En que el gerente desarrolla ideas. El administrador solo vela en que esas cosas que le dijeron que se hagan. Un buen administrador, un buen mayordomo, que también en Reina Valera se usa esta traducción en esta porción de Lucas 12, pero luego en 1 Corintios, cuando dice se requiere de los administradores que sean hallados fieles, se está haciendo uso de la misma palabra, la misma que mayordomo, la misma que administrador, pero en griego, ¿no? Entonces, ¿qué hace un buen administrador? Hacer exactamente lo que le indicó su Señor. No le importa si el dueño, si el gerente está o no presente. Un buen administrador hace las cosas como debe hacerse, esté el dueño o no presente, esté el gerente o no presente. Un buen administrador no está enfocado en sus gustos, en cómo le gustaría a él que se hicieran las cosas. No está enfocado en eso. No está enfocado en complacer sus gustos, está enfocado en que los procesos se hagan exactamente como establece el manual. Eso hace un buen administrador. No está enfocado tampoco en los gustos de los demás. No está enfocado en la opinión de las mayorías. A usted lo contratan como administrador en una empresa. Esa empresa se dedica a hacer helados y el gerente y el dueño dijeron: nosotros vamos a hacer helados de chocolate. El que quiera helado de vainilla que lo compre en otro lugar. Aquí haremos helados de chocolate. Y de pronto hay uno que dice: es que ustedes no deberían solo hacer helados de chocolate, ustedes deberían hacer helados de vainilla también. El administrador, ¿qué hace? De una vez cambia todo para que se haga helado de vainilla. No. Él no está allí para eso. Mis amados, el Señor nos ha puesto a nosotros como mayordomo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En el caso de nosotros como administradores, ¿a qué debemos ser fieles? Al manual. Ya el Señor nos ha dejado el manual. Ya el Señor nos ha dicho qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo y quién lo debe hacer. ¿Acaso no nos ha dicho el Señor que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo? En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 12 es lo que nos dice el Señor, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es predicar a tiempo? Cuando usted yo tengo los lunes a las 5 de la tarde salir a predicar el evangelio. Eso es a tiempo, eso es el tiempo que usted tiene planificado. Pero de pronto usted está en el trabajo y ve que de pronto uno de sus compañeros se raja a llorar y usted le dice: ¿sabe algo? Quiero orar por ti. Porque Dios tiene la solución de tu problema. Y quizás el problema principal tuyo no es el que tú piensas, sino que es otro. Cuando salgamos de trabajar, quiero conversar contigo. Ahí usted está predicando afuera de tiempo. El problema es que a veces no predicamos ni a tiempo ni afuera de tiempo. Y estamos siendo fieles. El Señor nos ha mandado a orar sin cesar. Y venga los miércoles al culto de oración para que usted se dé cuenta si verdaderamente estamos orando sin cesar. 2 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Es tan claro y tan sencillo que solo dice: orad sin cesar.
Hay un predicador que dice que si la carta a los tesalonicenses hubiera sido enviada a los corintios, no podía ser tan breve. Porque a los corintios no le podían decir orad sin cesar, nada más. Había que detallarle. Fíjense lo breve que es la carta a los tesalonicenses. ¿Pero por qué? El mismo Pablo al inicio se desvive diciendo de lo obediente. Óigame, esa iglesia sí era buena, no daba problema, eso era, mire. Claro, no crea usted que no daba problema. Usted sabe que todas las iglesias dan problema. Pero sí eran obedientes en muchas cosas. Y podían decirle en pocas palabras así, orad sin cesar. Y ya. A los corintios había que detallarle muy ampliamente. Y yo me pregunto, ¿y a la iglesia de hoy en día qué habría que escribirle? Mire, es verdad, y orad sin cesar. Es verdad que lo hacemos. El Señor nos ha dicho que debemos ser diligentes en el estudio de su palabra. A grado tal que nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? Nunca deje de hablar de la Biblia. Y de esto no voy a entrar en detalle porque en una predicación pasada ustedes recuerdan, ay, se me zafó. Que usted llene su corazón de la palabra de Dios de manera tal que lo que se le zafe tenga cita bíblica. Que cuando usted diga algo que usted cree que lo dijo mal, no, pero así es que lo dice la Biblia. Pero eso es lo que hacemos. El Señor nos manda que nos ocupemos en buenas obras, no porque somos salvos por buenas obras, sino porque somos salvos para buenas obras. Un cristiano, Dios no lo limpia para que él se ensucie mucho más todavía. Un cristiano, Dios lo limpia para que se mantenga limpio, porque ahora la familia que usted pertenece no es mugrosa. Óigalo bien. A la familia que usted pertenece es una familia limpia. Por eso Dios lo limpió y por eso lo quiere limpio. Estamos hablando en términos de pecado, pero también de higiene, porque déjeme decirle que a Dios no le gusta. Claro. En el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo, el jefe de una familia tiene que andar con una estaca para que cuando vaya a hacer sus necesidades haga un hoyo y lo tape. Y cuando yo me topé con eso en la Biblia, digo yo, ¿el qué? ¿Que eso está aquí en la Biblia? Sí. ¿Y qué? ¿Esa parte no es sagrada? Sí, porque son las sagradas escrituras. ¿Por qué Dios mandó al pueblo de Israel a que fuera limpio? Porque a Dios le interesa, le importa la limpieza. A Dios le importa la limpieza. El endemoniado gadareno andaba desnudo, hecho un etcétera. ¿Y cómo dice que los aldeanos llegaron y encontraron al hombre? Sano, vestido y en sus cabales. Pero no estamos hablando solo de esa limpieza física. Estamos hablando de la limpieza espiritual. Mis amados, ¿qué tan enfocados estamos nosotros en predicar el evangelio? Saque cuenta. Saque cuenta. ¿Sabe por qué? El tiempo ha avanzado, pero yo no puedo pasar por alto los dos últimos versículos de esta sección, 45 y 46. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. ¿Cuándo vendrá el Señor? Cuando usted no lo espera y a la hora que usted no sabe. Y un siervo infiel, un siervo malo, ¿qué hace? Descuida las cosas que su Señor lo mandó a hacer.
¿Y cuáles son las cosas que el Señor nos mandó a hacer a nosotros? Predicar a tiempo y fuera de tiempo, orar sin cesar, estudiar a fondo la palabra de Dios, vivir en buenas obras. Si no estamos en eso, no estamos siendo un mayordomo fiel, no estamos siendo sabio, estamos siendo necio. Mis hermanos, si lo que estamos es enfocado, ¿qué hace este hombre? Comer, beber y embriagarse. Comer y beber está solo enfocado en las cosas humanas, en las cosas seculares. Está solo enfocado en el mundo secular. Pero también está enfocado en el pecado, embriagarse. ¿Y cómo llama el Señor a un siervo así? Infiel, porque el infiel está con los infieles. ¿Qué dice? Y lo pondrá con los infieles. ¿Qué tipo de siervo eres tú? Versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará. 47 y 48, sumamente importante. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lo primero es que vemos aquí que el castigo no será el mismo para todo el mundo, como la salvación, no, los galardones en el cielo. La salvación es la misma para todo el mundo, pero los galardones en el cielo no son los mismos para todos los creyentes. Tampoco el castigo, dice Jesús, que será el mismo para todo el mundo. ¿A quién es que se le va a dar muchos azotes? ¿A quién es que se va a castigar más? ¿A aquel que, sabiendo lo que debía hacer, no lo hizo? Mis amados, esto me recuerda, que leí en un libro de no recuerdo el libro, no, pero sí a un teólogo, lo están entrevistando, y la persona que lo está entrevistando le dice: ¿qué parte de la Biblia que tú no comprendes es la que más te preocupa? Y el teólogo, de manera muy natural, no pensó nada, dijo: no, a mí no me preocupa lo que yo no entiendo de la Biblia. Eso a mí no me preocupa. Y le dice el entrevistador: y entonces, dice, a mí me preocupa lo que yo entiendo de la Biblia y no lo vivo. Eso sí me preocupa. Mis amados, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que eso es lo que debería preocuparnos a nosotros. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En una ocasión, Juan Wesley, el fundador del grupo de iglesias metodistas, que en otros países es conocido como los wesleyanos, Juan Wesley, le preguntan que qué fue lo que más marcó su vida para él dedicarse tanto a la predicación. Y él dijo: mi mamá. ¿Oh, sí? Sí, porque yo recuerdo que mi hermano Carlos y yo estábamos muy pequeños y un día mi mamá nos sentó así enfrente y nos dijo: ustedes tienen que recibir a Cristo, y le presentó el evangelio. Y dice: y si ustedes no reciben a Cristo en aquel día, cuando el Señor esté juzgando, yo seré la primera que voy a testiguar en contra de ustedes, porque yo le prediqué el evangelio. Y dice Juan que ellos los dos se estremecieron, nuestra propia madre. Esto quiere decir que es algo muy serio. Y con pasión, Juan Wesley abrazó el evangelio
Y no solo lo abrazó para sí, sino para ser un predicador que en sus tiempos era el predicador de más alcance en todo el mundo de ese entonces. Porque él entendió claro. Mis amados, en estos días el Señor nos está hablando claro. Y si por lo menos no a ustedes, por lo menos a mí. Y yo como pastor he tratado de predicar claro. Déjeme decirle que así como el Señor, en su misericordia, en su amor, me ha ayudado a poderle presentar un mensaje claro de la palabra de Dios. Déjeme decirle que un mensaje claro o trae bendición o trae juicio. ¿Oyó? Entiéndalo claro. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Hay muchos hermanos que a veces no son expuestos a una buena predicación, no son expuestos a una predicación bíblica. Son expuestos a una predicación motivacional donde hay más psicología que Biblia. Son expuestos a veces a historias, a cuentos, a sueños. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Para terminar, ustedes saben que hay dos preguntas. La primera ya la hemos estado haciendo. Tus hechos, ¿qué demuestran de ti? ¿Cuál es el foco en tu diario vivir? La segunda pregunta es más importante. Tus hechos de ahora en adelante, ¿qué demostrarán de ti? ¿Cuál de ahora en adelante será el foco principal en tu diario vivir? Y seguirás trabajando, pero trabajarás consciente de que Cristo puede venir en cualquier momento. Seguirás estudiando, pero estudiando consciente de que en el momento en que tú no lo esperas. Y antes que ver tu empleador, vas a ver a Cristo como tu Señor. No vas a ver las circunstancias como las que están dominando tu vida, sino como que Cristo tiene el control de tu vida. Mis amados, cuando el Señor nos habla claro, es porque como Padre amoroso está esperando cambios en nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Serás fiel o serás infiel? Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Oremos. Padre, gracias, Señor, por darnos tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Padre, tú nos has hablado claro en este día. Pero no solamente hoy, tú has estado con diferentes predicadores enfocándonos en lo mismo. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos distraer y enfocar nuestras vidas en lo que debemos enfocarla. Padre, que la segunda venida de Cristo sea un tema en nuestra mente, en nuestras conversaciones y en nuestras acciones. Que vivamos de cara a esa segunda venida de Cristo. Que vivamos de cara a que nuestro tiempo en la tierra es muy pasajero. Y que hagamos tesoros en el cielo para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.